Para que nos ubiquemos un poco, en general, en Matemática 2 tenemos dos grandes temas centrales o ejes temáticos, bien, que van un poco en paralelo, quizás ahora se van a empezar a mezclar, seguramente, más al final de la materia se van a empezar a mezclar, pero son dos ejes centrales que tenemos que estar atentos. El primero era el que yo podría incluir ahí a las integrales, al cálculo integral, bien, como una nueva forma de pensar el cálculo, como una herramienta para obtener información de distintos modelos matemáticos e incluso proponer nuevos modelos matemáticos. Y mm, las ecuaciones diferenciales, bien, las ecuaciones diferenciales como un tema más integrador de integrales, valga la redundancia, eh, cálculo diferencial, o sea, derivadas, funciones, digamos, como que todo lo que fueron viendo en Matemática 1 y Matemática 2 un poco se integra y se correlaciona en las ecuaciones diferenciales. Ese es uno de los ejes. El otro eje, que es con el que vamos a comenzar un poco hoy, eh, es el que podemos llamar la ampliación del concepto de función. Bien, entonces, hasta ahora veníamos trabajando con las funciones que ustedes definieron al principio de Matemática 1, ya hace mucho tiempo, eh, que es una definición válida, que vamos a ver que las definiciones se mantienen más o menos similares a esa, pero tienen sus limitaciones esas funciones. O sea, se pueden utilizar para modelar ciertos fenómenos, bien, tiene una cierta utilidad en ese sentido, pero hay otros tipos de fenómenos o de entes o de acercamientos, ya sea dentro de la matemática como fuera de la matemática, que necesitan ampliar ese concepto. Ya no es suficiente trabajar con esa idea de función escalar. Entonces lo que vamos a ver un poco es esa ampliación, es cómo podemos ampliar esa idea de función escalar para generar otro tipo de funciones que sean más útiles en estos contextos. Este es nuestro segundo eje. Y después al final un poco se van a mezclar, ¿bien? Porque también vamos a empezar a trabajar, pues no solo al final, darme 3 clases y se los mezclo, pero también vamos a empezar a trabajar con, por ejemplo, el cálculo integral, bien, ya sea con el diferencial y con el integral de este tipo de nuevas tipos de funciones que van a empezar a aparecernos en, en la matemática. Pero antes de llegar a eso, lo que vamos a empezar a ver hoy es algo que usualmente se presenta en Matemática 1, pero por esta redistribución horaria decidimos pasarlo temporalmente a Matemática 2, eh, y que también le da un poco más de sentido al tema, que son curvas. ¿Sí? Vamos a empezar a analizar las curvas planas, es decir, las formas que tenemos de acercarnos a una curva plana. ¿Qué es una curva plana? Intuitivamente tengo un sistema plano, por ejemplo, un sistema cartesiano bidimensional, y dibujo una curva. Bien. Van a encontrar un montón de definiciones, desde más abstractas hasta más intuitivas de una curva. La idea es, por ejemplo, ese gato que está ahí, abajo, a la derecha o a la izquierda, podemos pensarlo como una curva plana. Bien, está formado por una curva plana. Bien, una consecución de puntos en el plano. Bien, por lo general usamos curvas continuas, bien, suaves. Acá este gato no es suave, tiene algunos puntitos ahí medios angulosos, pero esa es la idea de curva. En algunos libros la van a encontrar como una consecución de puntos unidimensional, incluso en el libro que estamos usando nosotros también. Eso es un poco controversial, ¿bien? Porque en realidad es bidimensional, está en 2 dimensiones, ¿bien? Pero a lo que se refiere con unidimensional es que la consecución de puntos sigue, digamos, como va solamente en una dirección. Digamos, el punto siguiente lo encuentro solamente en una dirección con 2 sentidos y no abarcando todas las direcciones posibles, que ya sería como algo bidimensional, como si fuera una figura geométrica, ya no tanto una sola curva. Pero bueno, detalles matemáticos que nos preocupan a nosotros y a ustedes no nos preocupan absolutamente nada. Y me parece muy bien.
Entonces, para estudiar esto, lo que vamos a intentar hacer es responder un problemita, ¿bien? O acercarnos a un problema. Entonces les presento una técnica que ya la verán en algún momento de su vida, y es una técnica que se utiliza para medir la masa de especies de tamaño muy pequeño, bien, de átomos o de moléculas chiquitas, que se llama espectrometría de masa. Entonces lo que uno hace es básicamente, hay diferentes formas de hacerlo, pero una de ellas es cargar estas especies, bien, ya sea positiva o negativamente. Al cargar esas especies y someterlas a un campo eléctrico, estas empiezan a girar alrededor del campo eléctrico, ¿bien? Y básicamente lo que uno mide es qué tan rápidamente giran. Si giran lento, como esta negra que tenemos aquí, es porque tiene mucha masa. Entonces esto genera mucha inercia y básicamente o sea, como que la velocidad de movimiento es relativamente lenta y vamos a poder, de acuerdo a esta velocidad de giro, decidir o medir la masa de esta partícula negra. Mientras que si es liviana, como la naranja, gira mucho más rápido. Entonces eso nos permite también medir esa masa, que obviamente va a ser menor que la negra. Ese es el fundamento, digamos, de una técnica que se utiliza muchísimo. ¿Bien? Es la forma que uno tiene para no solo medir estas masas, ¿bien? Porque no sé si alguna vez se preguntaron cómo se puede medir la masa de algo tan pequeño actualmente, sino también para reconocerlas. ¿Bien? Porque si podemos medir la masa con mucha exactitud, podemos saber qué átomos las conforman. Bien. Voy al chat. Perdón. Gracias, Naila, porque esto es importante. Este tema no está en el libro, no está en el tomo 2 del libro, está en el tomo 1, está al final del tomo 1. Bien, porque finalmente se presentaba en matemática 1. Así que gracias por eso, porque me había olvidado. Bueno, entonces lo que vamos a intentar hacer, ¿sí? Nuestro objetivo es describir matemáticamente este movimiento de la mejor manera posible. Es decir, básicamente encontrar un modelo matemático. ¿Bien? Alguna herramienta matemática que nos permite acercarnos desde la matemática a, a este fenómeno y de la mejor manera posible, la que nos da mayor cantidad de información posible. Entonces, la primera estrategia que vamos a utilizar para responder esta pregunta es la de describir la trayectoria de estas partículas. ¿Qué es la trayectoria? Es el lugar geométrico que incluye o formado por todas las sucesivas posiciones que va tomando la partícula que se mueve. ¿Bien? Entonces, yo lo que tendría que hacer ahí es focalizar en una de las partículas y ver en qué posiciones, en este caso del plano, vamos a estar trabajando en un sistema plano, ¿bien? O sea, más allá que esto se supone que es tridimensional, nosotros lo vamos a considerar que se está moviendo en una circunferencia plana, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es decidir, ¿bien? Y describir los puntos donde puedo llegar a encontrar la partícula, ¿bien? Y diferenciarlo de aquellos puntos donde no la puedo encontrar. Entonces, ¿cómo es la trayectoria de esas partículas? ¿Cómo la describiría? Sería circular en sentido horario. Bien, interesante. A ver, vamos. Primera aclaración, que esto por lo general se usa bastante indistintamente, más que nada en la secundaria, pero vamos a hacer una diferenciación. Vamos a diferenciar lo que se llama circunferencia, ¿bien? Que es una curva, ¿sí? Es decir, una consecución de puntos uno al lado de otro, formando esta curva cerrada. Y otra cosa es un círculo. ¿Bien? El círculo es una figura, es bidimensional, bueno, la circunferencia también, pero es la circunferencia y todos los puntos internos, ¿de acuerdo?
Usualmente se usa indistintamente, pero esa es su definición concreta. Entonces, en este caso, lo que sería la trayectoria no es un círculo, porque si yo dijera que la trayectoria es el círculo, podría encontrar la partícula en cualquier punto interno, y esto no puede ser. Es una circunferencia. Perfecto. Ahora, fíjense que lo que me han dicho es que es una circunferencia recorrida en sentido horario. ¿Bien? Ahora, cuando yo defino la trayectoria, en general, al menos en su definición base, cuando defino la trayectoria, a mí no me interesa cómo se mueve la partícula, a mí me interesa dónde se mueve. ¿Bien? Entonces, si lo recorre en sentido horario o antihorario, o más rápido, o más lento, no es una información que me interese para brindar la trayectoria. ¿Bien? Repito, en su definición base. Después le podemos agregar eso, ¿bien? Y no está mal. Pero como la definición base que van a encontrar, no importa tanto cómo se mueve. Lo que nos interesa es dónde. Entonces, lo que podemos decir es en esta circunferencia. Bien. Es una curva plana, una circunferencia. Ahora, ¿cómo vamos a poder trabajar con estas curvas planas? Bien, lo que nos vamos a meter ahora es en tratar de describir matemáticamente esas curvas planas. Pero, en primer lugar, tenemos que saber qué es una curva plana. Entonces, ¿podemos definir una curva plana como cualquier conjunto de puntos del plano? O sea, sabemos que es un conjunto de puntos. Bien, tenemos ahí un punto al lado de otro. Cualquier conjunto de puntos que yo tome en el plano, la voy a poder llamar curva plana. O, dicho de otra manera, ¿se imaginan algún conjunto de puntos del plano que no sea una curva? Sí, profe. Como por ejemplo, Un cuadrado. un cuadrado lleno de puntos, ¿no? Básicamente relleno, por ejemplo. Ahí tendríamos un montón de puntos, infinitos puntos, pero no estarían formando una curva. Bien, si yo esta circunferencia también incorporo todos sus puntos internos, también tendría infinitos puntos y no tendría una curva plana. Bien, sería una figura, bien, sería una región plana, pero ya no sería una curva. Entonces, en sí no es cualquier conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos, pero no cualquiera. Bien, requiere además ser, entre comillas, y vuelvo con esto porque es, digamos, no es así de manera correcta, debería ser unidimensional, es decir, que esos puntos estén uno atrás de otro, formando, digamos, como si fuera, ¿bien?, una línea, ¿bien?, alineados uno tras de otro. Esa sería como la idea de curva. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿cómo podemos describir esa curva plana desde la matemática? Entonces, la primera opción que tenemos para hacerlo es lo que se llama ecuación cartesiana. ¿Bien? Cartesiana se relaciona con el sistema cartesiano, básicamente, y cuando uno está trabajando con una ecuación cartesiana, solo aparecen las variables cartesianas, es decir, las que uno podría dibujar en un sistema cartesiano, uno podría ver en un sistema cartesiano. Por ejemplo, en un sistema cartesiano de 2 dimensiones, x e y. ¿Bien? Y no debería aparecer ninguna otra variable que no fueran x e y. ¿Bien? Por ejemplo, ahí, eso lo que tenemos ahí es una ecuación cartesiana. ¿Sí? Es una ecuación porque es una igualdad y es cartesiana porque las variables que aparecen son las variables cartesianas, de hecho. Si yo esto, básicamente, lo grafico, lo que voy a obtener es esta curva. ¿Qué tipo de curva es? Recta. Ya. Bien, es una recta. Y ahí es como que todos quedamos, pero no es una curva, es una recta. Ojo, en matemática la palabra curva es
amplia, ¿no? Es una definición bastante más exhaustiva de lo que uno cree. O sea, curva es cualquier consecución de puntos alineados en el plano o en el espacio o donde sea. Ahora estamos trabajando en el plano. Es una consecución de puntos. ¿Bien? Las rectas son curvas también, porque son una consecución de puntos en el plano. ¿De acuerdo? Ahora, uno en el lenguaje cotidiano lo que utiliza cuando dice curva es algo que justamente no es recto, sino que tiene una cierta curvatura, ¿no? Pero bueno, en la matemática la curva es cualquier conjunto de puntos alineados en el plano, una curva plana. Entonces las rectas también lo son. Ahora, ¿cómo se relacionan esto con esto? O sea, son dos formas de representar lo mismo, pero ¿cómo puedo ir desde esto, que es una ecuación, a esto, que es una gráfica de curva, básicamente? ¿Cómo lo haría? Evaluando, o sea, porque eso quedamos en que era una consecución de puntos, Sí, y los puntos generalmente tienen, o sea, están, al menos en este caso, están descritos por una abscisa bien ordenada. sí. Y bueno, nada, eso. Bien, perfecto. Entonces los puntos están representados, todos estos puntos, los infinitos puntos de R2, ¿bien? De todo el sistema bidimensional, están formados por un par ordenado, ¿no? Por una abscisa y por una ordenada, ¿sí? Ahora, hay algunos puntos que yo voy a incluir dentro de mi curva y hay otros muchos puntos que no voy a incluir. La decisión de si lo incluyo o si no lo incluyo va a estar justamente dado por esta igualdad. Voy a incluir solo aquellos puntos cuya ordenada, cuya variable y, cumpla esto. Bien, que sea igual ese numerito a 2 veces el valor de su abscisa más 1. Bien, si no lo cumple, no lo incluyo. Si lo cumple, lo incluyo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí voy a marcar todos estos puntos que cuando los observo en conjunto veo que están todos alineados formando una curva plana que es una recta. Bien, entonces son dos formas de expresar lo mismo en el sentido de que yo acá puedo, con el valor de x y el valor de y, decidir reemplazando y viendo si esta igualdad se cumple, decir, bueno, sí, está bien, esto es este punto vale la igualdad para este punto, bien, y acá lo puedo hacer también, ya no necesariamente reemplazando en la igualdad, sino viendo si está incluido o no en la curva. ¿De acuerdo? Son dos estrategias análogas. Entonces, eso se escribe así. Bien, el punto con coordenadas x, y, ¿sí? O sea, con su abscisa y su ordenada, pertenece a la curva, si y solo si, para todo x e y, vale la igualdad. Bien, esta igualdad. Es decir, siempre para este x, para este y, para todos los x y de los puntos de la curva, se verifica esta igualdad que tenemos acá arriba. Bien. Obviamente, las ecuaciones cartesianas no son únicas. Por ejemplo, yo esta la puedo despejar, entre comillas. Bien, puedo este 2x pasarlo restando, este 1 pasarlo restando, me queda esta igualdad que tenemos acá. Y esta, que es otra ecuación cartesiana, también es una ecuación cartesiana que le corresponde a esta recta. Bien, o sea, no es única, no tenemos una única manera de escribir esa ecuación cartesiana. Y a eso se lo escribe de esta manera, fíjense. Acá, la primera es lo que se llama una ecuación explícita. Ya lo vimos con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero acá es más claro. Una de las variables cartesianas está despejada en función de las otras. ¿Ven? Tengo la y despejada en función de la x. De un lado me aparece y solamente, del otro lado me aparece toda una estructura en donde aparece x. Esto yo lo puedo despejar siempre, y esto lo puedo hacer siempre, no tengo limitantes para hacerlo. Puedo pasar todos los términos para un lado e igualarlo a 0. ¿De acuerdo? Eso lo puedo hacer. En esos casos, fíjense que de un lado de la igualdad me queda una igualdad a 0 y del otro lado esta expresión que depende de las dos variables, depende de x y depende de y. Y eso se escribe así. Bien, ya vamos a ver luego qué es esto, no me interesa por ahora, pero
en definitiva, es una expresión que depende de las dos variables cartesianas. Depende de x y depende de y. Fíjense que el lado izquierdo ahora depende de ambas variables al mismo tiempo. Bien. Entonces, esta curva yo la puedo expresar como esta expresión que depende de x y de y igualado a 0. Bien. Entonces, ¿para qué esto? Porque cuando ustedes encuentren la definición de curva en un libro de matemática, por lo general, lo que les aparece es esto. Los puntos que pertenecen a la curva son aquellos cuyas coordenadas x e y verifican esto. Bien, que esta expresión que depende de estas dos coordenadas se iguala a 0. Bien, en este caso, por ejemplo, para esta curva sería que esta expresión sea igual a 0. Bien. Ahora, vamos a lo que nos compete. Nuestro objetivo es describir lo que le está pasando ahí a los cositos estos que giran. Entonces, lo que tenemos que describir es la trayectoria. Ya dijimos que la trayectoria es una circunferencia. O sea, lo que tenemos que describir es encontrar una forma matemática, una f, esta expresión, que lo que describan es una circunferencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Por ejemplo, acá yo tengo mi circunferencia. Esta es la que quiero describir. ¿Cuál sería el primer paso que tendría que hacer para tratar de llegar a esta expresión? Expresión que la describe, ¿no? Establecer un sistema de referencias. Absolutamente. ¿Bien? Porque acá yo tengo una circunferencia re bonita, pero yo lo que voy a necesitar hacer en primer lugar es fijar variables, o sea, encontrar variables y trabajar con variables. Entonces, lo primero que debería hacer es fijar un sistema de referencia. Bien. Entonces, ese sistema de referencia, primero que ya me está indicando cuáles son las variables de trabajo. En este caso son x e y. Yo acá lo suponía, pero podían haber sido otras. ¿Bien? X e y, las variables cartesianas. Y también me da alguna información sobre distancias, longitudes, bien, ya me da un poco de información más cuantitativa, de medidas. Bien. Excelente. Entonces, acá tenemos nuestro sistema de referencia. Ahora, con esta información sí tenemos la posibilidad de saber quién es f. ¿Bien? Bien. No sé si ya han visto esto, díganme si sí o si no, pero la ecuación cartesiana de las circunferencias tienen esta forma. Tienen forma x cuadrado, o sea, una de las variables al cuadrado más la otra al cuadrado es igual a un número al cuadrado, y ese número es el radio. Bien, se corresponde con la medida del radio de esa circunferencia. Como que tenemos un 4, el radio mide 2. Bien. ¿Y eso que por Pitágoras? Viene por Pitágoras, viene por definición de distancia. Sí. Bien, esto por lo general en algún momento se veía en los apéndices de Matemática 1. Bien. Ya lo vamos a ver ahora en breve, vemos un poco cuáles son estas curvas, pero no sabía si ya lo habían visto. Entonces, en definitiva, para que no quede en el aire, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, esto describe una circunferencia de radio r centrada en el origen. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá lo que encontramos es una expresión cartesiana. ¿Por qué es cartesiana? A ver. ¿Por qué puedo decir que esto es una ecuación cartesiana? Porque está en un eje cartesiano. Porque están... ¿Cómo? Está en un eje cartesiano. Sí, pero no solo porque está ubicado, o sea, no solo porque está en el sistema cartesiano. Porque está escrita en función de elementos del eje cartesiano. Bien, porque está escrita en función solamente de las variables que yo puedo ver en ese sistema, ¿no? O sea, yo en el sistema tengo x, y acá me aparecen x, y, ninguna otra variable. Entonces, por eso es una ecuación cartesiana. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo puedo decir que los puntos que pertenecen a esta curva C son todos aquellos cuya x, y
cumplen esta ecuación cartesiana, o lo mismo, si paso el 4 restando para allá, cumplen esta expresión. Bien, x cuadrado más y cuadrado menos 4 es igual a 0. Bien. Ahora, yo digo, bueno, acá la tengo de esta manera que se llama, no lo dije antes, pero se llama forma implícita. Fíjense que esta no es una forma explícita, porque no hay ninguna de las dos variables despejada en función de las otras. Bien, acá no tengo y igual a y una expresión con x, o x igual a y una expresión con y, ¿no? Están como las dos juntas. Entonces ahí se llama, cuando está de esa manera, una forma implícita. Lo mismo que pasaba en las ecuaciones diferenciales. Ahora, yo lo que puedo hacer es intentar explicitar una de ellas. ¿Bien? Entonces puedo tratar de explicitar, por ejemplo, y. Si hago todo el pasaje, bla, 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 obtengo esto. ¿Les parece adecuado? O sea, sabiendo que esta ecuación cartesiana, se relaciona con esta curva. Esta ecuación explícita ahora es cartesiana y ahora es explícita. ¿Se relaciona con esa curva? Sí, porque está despejado de la de arriba. Ajá. Muy bien. Bien, fíjense lo siguiente. Yo la despejé de la de arriba. Uno esperaría que sí. Pero a veces, cuando uno hace algunos pasos algebraicos, esas cosas se complican un poco. Fíjense lo siguiente. Sí. Habría que restringirla, porque si no, no es ecuación. No es función, perdón. No es función. Bien, genial. Acá todavía las funciones no aparecieron. Bien, no estamos hablando con una relación funcional. Pero entiendo a lo que va si tiene sentido. Y ahora te explico por qué. Si yo agarro esto, ¿bien? Y me vengo acá, digo, bueno, a ver, yo de esta manera, si yo acá reemplazo el valor de x, cuando haga toda la cuentita, me tendría que dar el valor de y. Bien, para un punto que pertenezca a mi circunferencia. Entonces, por ejemplo, agarro x igual a 1. Bien, o más fácil, x igual a 0. Me paro acá. Entonces, digo, reemplazo x por 0, 0 al cuadrado 0, 4 menos 0, 4, raíz de 4. ¿Cuánto vale raíz de 4? Ya sé que parece una pregunta tonta, pero no lo es. 2. 2. ¿De acuerdo? 2, no 2 y menos 2. 2. Las raíces tienen como resultado números positivos. Entonces, cuando yo hago esto, para 0 me voy a obtener 2. O sea, el punto que voy a obtener, que puedo predecir que pertenece a esa curva, es este. Y fíjense que cualquier x con la que yo trabaje me va a pasar lo mismo. Voy a reemplazar, voy a obtener un número, voy a hallar su raíz cuadrada y el resultado va a ser un número positivo, nunca un número negativo. Entonces, en definitiva, cuando yo esto vaya obteniendo todas las posibilidades, lo que voy a obtener no va a ser esa curva, va a ser esta semicircunferencia. Solamente la que tiene y positiva. Que el resultado de esa cuenta me da un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podría hacer para obtener todos estos de acá abajo? Y bueno, menos, ¿no? Si yo ahí le agrego un menos a todos estos resultados, le busco su opuesto, entonces en vez de obtener todos los positivos, estaría obteniendo todos los negativos. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con esto? ¿O a qué voy con esto? Que a veces la explicitación, bien, despejar una de las variables en función de las otras, me impide describir la curva que yo estoy queriendo describir. O sea, esta expresión que yo tengo acá arriba me describe la circunferencia entera. Ahora, sí, cuando está en forma implícita. Cuando explicito, ya no. Bien, al explicitar el paso algebraico de este cuadrado, transformarlo en una raíz cuadrada del otro lado, bien, el pasaje de términos, como solemos llamarle, ya hace que los puntos, bien, que pertenezcan a la curva, es decir, los pares x, y que verifiquen esta igualdad, ya no sean todos los mismos que antes, sino que solamente están restringidos a los de la semicircunferencia superior. Entonces, hay ciertas curvas que tienen
ecuaciones cartesianas, pero solamente implícitas. Cuando ya las explicito, no las puedo describir. O necesito pensarlas como la unión de dos curvas. Bien, yo digo, bueno, entonces esta circunferencia la pienso como la unión de la semicircunferencia superior unida a la semicircunferencia inferior, es decir, a esta unida a la otra, ¿no? Es la forma que tengo de pensarlo si lo pienso de forma explícita. Si lo puedo pensar en forma implícita, ya con esto me basta. Bien. Ok. Bueno, ahí tienen un muy sutil y bello simbolito diciéndoles eso no es así. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es un repaso. Muchas de estas quizás ya la conocen, otras quizás no, pero no importa. Vamos a hacer un repasito de las diferentes tipos de curvas que ustedes conocen. Bien, y más que de curvas, conocen muchas curvas en realidad. De las formas de expresar mediante ecuaciones cartesianas a curvas. Ya conocen un montón, quizás aparezcan algunas nuevas, no muchas, pero la mayoría ya la conocen. La primera que conocen son las rectas, en general, y las rectas verticales. Bien, las rectas verticales, si yo quiero poder dar la ecuación cartesiana de una recta vertical, bien, imagínense la vertical, por favor, en un sistema de referencia, tengo una ecuación cartesiana para hacerlo. Entonces miran, pero no era que no se podía, porque acá hay mucho, la prueba de la recta vertical, no estoy hablando de una función acá, estoy hablando de una ecuación, ¿de acuerdo? No estoy hablando de una relación funcional definida como que a cada elemento de un conjunto de partida le corresponde uno y solo uno de llegada, no. Bien, acá estoy hablando de algo, de una ecuación que simplemente si yo voy tomando diferentes valores para las variables cartesianas, bien, voy a poder encontrar todos los puntos de esa curva. Eso es lo que necesito. Entonces, todos estos puntos que pertenecen a esta recta vertical, se supone, tienen como característica que sin importar su valor de i, sin importar cuánto vale su ordenada, su abscisa siempre es la misma. Bien, el valor de x de estos puntos son siempre iguales. Bien, entonces esa es la característica que me permite seleccionar a estos puntos y diferenciarlos de los otros. Les digo, son los puntos cuya abscisa vale tanto. Bien, entonces, por ejemplo, si yo les digo la recta x igual a 3, bien, o la curva x igual a 3, son todos los puntos cuya abscisa vale 3 sin importar su i. Ah, bueno, entonces son todos estos puntos, la recta vertical que pasa por x igual a 3 en el eje x. Si hay dudas, por favor, frénenme, ¿eh? Yo voy a ir avanzando porque no sé muy bien hasta qué punto vieron esto previamente. Bueno, entonces ahí tienen una. Voy a borrar mi mamarracho. Ahí está. Ahí tienen una que es x igual a menos 1. Después, hay muchas otras curvas, muchas, y acá conocen un montón ya, que se pueden pensar como la gráfica de una función. Ahora sí, una función escalar, ¿no? En este caso. Básicamente son curvas que uno puede pensar como, bueno, a cada x le corresponde una y una única y. Bien, que pasan la prueba de la recta vertical y como quieran. Y ahí conocen un montón. Por ejemplo, esta es una curva, mejor dicho, esta es una ecuación cartesiana de una curva que ustedes la pueden pensar sabiendo cosas de funciones, ¿bien? Que ya han sabido un montón y han estudiado un montón y saben un montón de funciones. Entonces dicen, bueno, si y es igual a 1 menos x, yo esto lo puedo pensar, esta es una ecuación cartesiana que la puedo pensar como la ley de una función. O sea, esto lo pienso como f de x igual a 1 menos x. Y este tipo de función ya la conocen. Bien, es una función lineal, ya saben graficarla, pueden buscar su ordenada en origen 1, su pendiente menos 1. Entonces,
analizan la ecuación cartesiana y encuentran la curva relacionada a partir de la función que conocen ya. ¿Bien? Bien. Eso mismo podrían hacer si a ustedes les dan esto, por ejemplo. Porque acá fue bastante sencillo mi ejemplo. Pero ustedes le dicen, bueno, grafique esta curva. Bueno, grafique la curva asociada a esta ecuación cartesiana. Esa sería la mejor forma de decirlo, de hecho. Entonces, le dan x más y menos 1 igual a 0. Bueno, entonces lo que tendrían que intentar hacer ahí es ver, bien, probar si despejando una de las variables obtienen una expresión que se pueda llevar o pueda ser pensada como una función. Bien, entonces ahí si despejan y llegan a este punto y dicen, ah, listo, este tipo de funciones, si lo pienso como una función, las conozco, puedo graficarlas. Bien. Y lo mismo les va a pasar si les dan esta. Pruébenlo. Bien, no, en un sábado de lluvia, ahora que tienen 5 días, pueden probar estas cosas. Si acá despejan y, bien, hacen todos los pasos necesarios, pasan cosas dividiendo, todo, van a encontrar que van a llegar a esto mismo. Bien, y van a decir, ah, bueno, listo, es esta gráfica. Entonces, acá tenemos primero serían dos conclusiones importantes. Si uno despeja y puede despejar y no tiene ningún problema algebraico al despejar una de las variables y obtiene una expresión que ya conoce como una función ya conocida, puede usar el conocimiento de funciones para graficar las curvas. Y por otro lado, que las ecuaciones cartesianas para una misma curva no son únicas. Fíjense que acá tenemos 3 formas distintas o 3 ecuaciones cartesianas distintas para la misma curva. ¿Ven? Ojo con eso, después están ahí como esta cuestión de que si tengo 2 ecuaciones distintas y me da la misma curva hay algo mal. No. Lo que hay es una relación unívoca entre la ecuación y la curva, pero no viceversa. Es decir, yo si conozco la ecuación cartesiana, podría plantear la curva, pero si conozco la curva, no necesariamente voy a plantear una única ecuación cartesiana. Ese es el punto. Bien. También les pasa con otras, muchísimas otras. Por ejemplo, ya si ven esto, lo pueden analogar a una función cuadrática, saben que la curva... ¿Cómo se llama esta curva? Parábola. Una parábola. Parábola. O cuadrática. Parábola seguro, pero también le puedo llamar una curva cuadrática. Sí. Bien, a veces aparece, pero en general no. Por lo que es cuadrática es la función. ¿De acuerdo? Como la función acá es lineal. Bien, entonces esta es una función lineal cuya curva asociada es una recta. En este caso, podría ser una semirrecta o un segmento, ¿no? Pero en este caso, la curva se llama recta y la función se adjetiva lineal. Acá la curva se llama parábola y la función se adjetiva cuadrática. Bien, para que lo tengan en cuenta. Fíjense que también esta la puedo expresar de otra manera y voy a obtener la misma curva. Esto también es una curva, también es una parábola. Fíjense que acá esa parábola la expresé, pero con y en función de, perdón, con x en función de y. Bien, entonces básicamente para graficar esto, simplemente lo que tendría que hacer sería como girar la cabeza. Es como que ahora x es la variable, si lo pienso como una función, es la variable dependiente y depende de y. ¿De acuerdo? También puede pasar, no hay ningún problema, lo podemos graficar. Y también hay un montón de curvas más complicadas. Bien, ustedes dicen, bueno, y es igual a coseno de x cuadrado. Esta ecuación cuadrática también va a tener relacionada una curva. Bien, y al verla así, ya la pueden pensar, decir, ah, bueno, esto lo puedo pensar como una función, como una y en función de x. Entonces, lo que tendría que hacer sería graficar esa función. Obviamente, esto lo va a hacer un graficador, no lo van a hacer a mano. Bien, porque van a sentirse muy mal. Pero también hay una curva asociada, que es la gráfica de esto, si lo pienso como una función. Bien.
Y vamos a ver quizás algo nuevo, bien para ustedes, que son los que se llaman cónicas. Las cónicas son curvas planas que provienen o su origen, al menos su origen de cómo son tratadas desde la geometría analítica, es que vienen de intersectar un cono, ¿bien? Un cono, se imaginan un cono en el espacio, con planos en diferentes direcciones, en diferentes ángulos, con respecto a el cono. Entonces, ustedes podrán imaginar que si yo a un cono lo voy intersectando con diferentes planos, voy a poder obtener diferentes cuestiones. Por ejemplo, la más sencilla sería que si lo interseco de manera transversal, la intersección entre ese cono y mi plano va a ser una circunferencia. Bien, va a quedar como un circulito. Bien, es una circunferencia, porque es una curva. Pero para que lo tengan en mente. Pero también si lo interseco con planos en otras direcciones, puedo llegar a obtener rectas, puedo llegar a tener parábolas, bien, voy a obtener diferentes curvas dependiendo cómo lo vaya intersecando. A todas esas curvas se les llaman cónicas desde la geometría. Y cuando la geometría pasa a geometría analítica, cuando queremos describir esas curvas en un sistema plano, es decir, usando X e Y, lo que se observa es que todas cumplen una estructura que está dentro de este tipo de ecuación. Es A, B, C, D y F son números, ¿no? Son como coeficientes. Entonces, uno lo puede pensar como un número por x cuadrado, más un número por x por y, más un número por y cuadrado, más un número por x, más un número por y, más un número independiente. ¿Bien? Un término constante. Fíjense que acá entran un montón de tipos de ecuaciones. Por ejemplo, si yo acá A, B y C los anulo, bien, son 0, 0, 0, y solo trabajo con estos últimos tres, voy a obtener, por ejemplo, no sé, x más 2x más y más 3 igual 0. ¿Qué tipo de curva es esta? Lineal. O Es una sea, lineal. Bien, sencillita. Si yo despejo esto, me queda y es igual a menos 3 menos 2x. Bien, muy cónica, pero básicamente es una recta, lo que obtuve acá, si lo grafico, si lo pienso como curva. Bien. Ahora, si yo acá anulase otros, por ejemplo, anulo B, C y D. Bien, y acá me queda menos x cuadrado más y menos 4, por ejemplo. ¿Qué tipo de curva voy a tener ahí? Una cuadrática. Una parábola. Bien, lo puedo pensar como función cuadrática, pero la curva que voy a tener es una parábola. ¿De acuerdo? Si despejo me queda y igual a x cuadrado más 4. Entonces, ya a lo que voy con esto es, las cónicas, más allá que cuando uno ve esto se asusta, en realidad incluyen a muchas estructuras algebraicas que ustedes ya conocen. ¿Ven? Incluye rectas, incluye parábolas, incluye hipérbolas, incluye un montón de cosas que ya conocen. Pero también incluye algunas características, ¿bien? Algunas curvas y algunas estructuras algebraicas en general que ustedes no conocen todavía, o al menos que no han estudiado con tanta profundidad, que es lo que quiero mostrarles ahora. Entonces, además de esas, las primeras que quiero presentarles son las que les conté hace un rato, las circunferencias centradas en el origen de radio R. Esas tienen esta estructura. Bien, entonces fíjense que acá A vale 1, bueno, no hace falta que valga 1, pero supongamos A vale 1, B se anula, C vale 1, bien, D y E se anulan, y F vale menos R cuadrado para pasarla para el otro lado. Entonces me queda esta forma, x cuadrado más y cuadrado igual a un número al cuadrado. Eso es lo que representa la curva relacionada, es una circunferencia que está centrada en el origen, esto es importante, y que tiene radio R, no R cuadrado, R.
acuerdo? Por ejemplo, la que vimos hace un rato, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es una circunferencia centrada en el origen de radio 2. Otra forma de pensarlo, fíjense que si yo esto lo paso dividiendo este 4, o mejor dicho, divido toda la igualdad por 4, me queda x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Esa es otra forma de pensarlo también. Y ahora me dirán, ¿por qué lo haría? ¿Por qué sería tan molesto? Ahora van a ver por qué. Y ahí tienen, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. ¿Cómo describirían en palabras esta curva? A ver. Si yo les digo, bueno, tengo esta ecuación cartesiana. ¿Qué curva representa? Una circunferencia centrada en el origen de radio 2. No. Y se las puse específicamente porque siempre cometen ese error. A ver si se dan cuenta. Tiene radio raíz de 2. Ajá, ojo con eso. Bien. Esto yo sé que es un error tonto, pero les complica la vida porque después lo toman mal, hacen un montón de cosas mal. Bueno. Ojo, este número que está acá no es el radio, es el cuadrado del radio. ¿De acuerdo? Entonces, acá el radio es raíz de 2, fíjense. Bien, el radio no es 2. Bien, acá no sabrían más o menos cuánto es, pero para que vean que no es 2, es raíz de 2. ¿Sí? Ojo con eso. Bien. Y la segunda, yo creo que solamente es la otra que quiero que vean de todas las posibles cónicas, me interesa que veamos estas dos, son las elipses centradas en el origen. ¿Bien? Elipse, ustedes ya es una palabra media rara, pero elipse es simplemente lo que nosotros solemos llamar óvalo. ¿Bien? Por lo general, el óvalo se piensa como si fuese el círculo de la circunferencia, ¿no? La circunferencia es la curva y el círculo es lo que está adentro. El óvalo, por lo general, uno lo piensa como una figura, es decir, tiene una curva frontera y tiene puntos internos. ¿Bien? La elipse es la curva frontera. Bien, pero es lo que nosotros lo pensamos como si fuera una curva ovalada. Entonces, cuando estamos trabajando con estas elipses centradas en el origen, lo que tenemos es esta estructura. Es x cuadrado dividido un número al cuadrado más y cuadrado dividido otro número al cuadrado igual a 1. Bien, esto siempre es igual a 1. Y esto siempre es más. Bien, cuestiones importantes. Por ejemplo, acá, si la escribimos de esta manera que está arriba, yo la podría escribir como x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado sobre 1 al cuadrado, ¿bien? Igual a 1. Acá a vale 2 y b vale 1. Bien, para este caso que tenemos acá. ¿Qué representan a y b? A y b se llaman semiejes. ¿Bien? Y son como si fueran, más allá que no está bien dicho, pero como si fueran los radios de la elipse en X y en Y. Bien, entonces, como acá tenemos X cuadrado sobre 2 cuadrado, ese 2 es el semieje en X, es decir, cuál es la distancia entre el centro de la elipse, que es el origen, y bien, el punto extremo sobre el eje X. Entonces es 2, ya sea para un lado como para otro. A esto se le llama semieje. Bien. Entonces tiene un semieje en X de 2 y un semieje en Y de 1. Entonces ahí vemos que la elipse tiene esta formita. Bien. Si acá en vez de 2 y 1 hubiera sido 1 y 2, la elipse hubiera tenido una forma de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las elipses. Ah, miren, ahí te si tenemos esta elipse que está graficada acá, ¿cómo me describirían
esto en palabras. Me gusta hacer esto porque después se les complica mucho y cometen muchos errores en esta transformación. ¿Cómo me describirían esta elipse en palabras? Sería como que el radio en X sería raíz de 2 Ujú. y en Y sería 2. No Bien, sé si. perfecto. Ahora, si esto se los piden en algún lugar y tienen que describirlo, no sean tan tímidos. ¿Ven? Tendrían que decir, es una elipse centrada en el origen con semieje, no radio, semieje en X igual a raíz de 2, ¿bien? Y semieje en Y, que sería el mayor, si quieren incorporarlo, igual a 2. ¿Bien? Todo eso podrían decir de esa elipse. Bien. Entonces, fíjense que todo lo que vimos hasta acá son todas ecuaciones cartesianas. Son ecuaciones, porque tienen igualdades, en donde aparecen, en este caso, para hacerlo más sencillo, X e Y. Bien, las variables cartesianas. Y a partir de acá pudimos escribir un montón de cuestiones. Rectas verticales, todas las curvas que podemos pensarla como una función, que ahí tenemos un montón. O sea, rectas horizontales, rectas, parábolas, hipérbolas, gráficas de exponenciales, de logaritmos, de trigonométricas, combinaciones y composiciones entre ellas. Ahí tenemos un montón. Y después estas que ya vimos que cuando la queríamos explicitar y pensar como función no podíamos, porque nos quedaban como o la mitad de arriba o la mitad de abajo, también encontramos formas de escribirlas mediante una ecuación cartesiana. ¿Bien? Así es así, o si es así. Fíjense lo siguiente para terminar con esto. Yo les dije, bueno, ¿quién escribiría así a una circunferencia? ¿Para qué pasaría dividiendo el 4? O sea, ¿con qué necesidad si así es re lindo? Porque si ustedes lo escriben así, lo están escribiendo de la forma de una elipse, fíjense. Bien, si lo piensan así sería como una elipse que tiene semieje en X 2 y semieje en Y 2. Lógico, sería como que los dos semiejes son iguales, que ahora sí entonces le puedo llamar radio, y por lo tanto esta elipse ahora se transformó en una circunferencia. De hecho, las circunferencias son elipses. El caso general sería el de las elipses. La circunferencia es un caso particular. La circunferencia sería una elipse con dos semiejes iguales, ¿no? Entonces, a veces cuando uno habla de elipse, y más que nada no tanto nosotros, sino en los libros, muchas veces van a encontrar que hablan de elipses refiriéndose no solo a estas, sino también a las circunferencias. Y si se quiere referir a estas, es decir, eliminando a las circunferencias, les dicen elipses propiamente dichas, ¿no? Como las elipses que son elipses. Hablando cotidianamente, ¿no? Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, hasta acá vamos a resumir algunas cuestiones que hemos estado viendo fueron apareciendo. La forma algebraica de la ecuación cartesiana se relaciona con la forma de la curva plana. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo veo la ecuación cartesiana, veo cómo se distribuyen las variables, si hay potencias, raíces, cosenos, lo que sea, la forma en que están relacionadas algebraicamente esas variables es lo que a mí me permite relacionarlo con la forma de la curva. ¿Bien? Es lo que a mí me permite, al ver una ecuación, decidir, esta curva va a ser una recta, esta curva va a ser una parábola. Entonces, si lo que nosotros queremos hacer, bien, que volviendo a nuestro problema, es conocer la forma de una trayectoria, vamos a recurrir a una ecuación cartesiana. Bien, es decir, si lo que a mí me interesa es saber cuál es la formita de la curva en la que se está moviendo esa partícula, por ejemplo, en este caso una circunferencia, entonces ahí voy a ir hacia una ecuación cartesiana. Bien, cuando encuentre esa ecuación cartesiana voy a poder decir, esta ecuación es una circunferencia. Esta ecuación corresponde a una parábola. ¿Bien? Lo que voy a usarlas es para eso. Es para encontrar qué forma tienen. Ahora, volvemos a la pregunta que fue una de las cosas que me dijeron al principio.
Yo acá voy a poder describir que esto es una circunferencia si utilizo una ecuación cartesiana, pero voy a poder dar información sobre qué le está pasando a esta partícula mientras se mueve. Si se mueve rápido, si se mueve en sentido horario, si se mueve en sentido antihorario. Fíjense lo siguiente, si yo agarro esta partícula negra y esta partícula naranja, ambas parecen describir la misma trayectoria. Ambas se mueven en el mismo conjunto de puntos en el plano. La trayectoria es la misma, pero claramente no se mueven igual. ¿Bien? O si una de estas encima se moviese en sentido antihorario, describiría la misma trayectoria, pero claramente se está moviendo distinto. Entonces, en definitiva, las ecuaciones cartesianas no son suficientes para describir el movimiento. Sí para describir una trayectoria, pero no para describir cómo se mueve esa partícula. Entonces, ahora lo que tenemos que intentar ver es cómo hacemos para hacer eso. ¿Bien? Y acá aparece la idea de dinámica. No me voy a detener mucho en esto, ya lo verán en física si no lo están viendo ya, pero la dinámica estudia un poco más esta cuestión del movimiento. No solo cuáles son las posiciones, los lugares donde la partícula puede estar, sino también cuál es su dinámica, cómo recorre esos lugares a medida, por ejemplo, que transcurre el tiempo. ¿Bien? Entonces, ahí sí va a aparecer, bueno, lo recorre en este sentido, lo recorre más rápido, lo recorre más lento. Ahora sí necesitamos llegar a esta información. Entonces, ya sabemos que las ecuaciones cartesianas no las vamos a poder usar. ¿Bien? Y ahora aparece una tercera variable. Ya no solo nos interesa la X y la Y, para este caso, para estos ejemplos, que nos dan información sobre las posiciones. También necesitamos una variable como si fuera el tiempo, ¿no? Como que nos indicara cómo van cambiando esas posiciones. Entonces acá lo que aparecen son otra forma de representar curvas planas, que son las formas paramétricas. Entonces, acá lo que vamos a intentar hacer es expresar las coordenadas de los puntos P de la curva, o sea, las X y las Y, que ya veníamos trabajando hasta ahora, pero en función de otra variable más, ¿bien? Que podemos pensarla, si quieren, en este caso, como el tiempo. ¿Bien? Pero no siempre va a ser el tiempo, es otra variable más. ¿Bien? Aparece una tercera variable. Esa variable, bien, que usualmente se le pone t, porque usualmente en las aplicaciones suele representar el tiempo, no siempre suele hacerlo, le vamos a llamar parámetro. Bien, y por eso de ahí viene el nombre de ecuaciones paramétricas. Bien, entonces, fíjense la estructura que vamos a intentar hacer. Nosotros vamos a seguir trabajando con X e Y, porque X e Y son las variables cartesianas las que me van indicando cuáles son las posiciones en el plano de los puntitos. Bien, lo mismo que antes. Pero lo que aparece nuevo es que ahora ambas, tanto la X como la Y, la vamos a pensar como funciones del parámetro. Bien, cómo cambia la X a medida que pasa el tiempo y cómo cambia la Y a medida que pasa el tiempo. Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, acá es donde aparece la definición correcta de curva, entre comillas, unidimensional. ¿Se acuerdan que yo les decía antes que esa definición de unidimensionalidad era media como complicada, porque estábamos trabajando en un sistema bidimensional, pero en realidad las curvas las definen muchos libros como unidimensionales, bien, en el sentido de que es una consecución de puntos alineados. Esa unidimensionalidad, que para mí es una palabra complicada para usar en este caso, pero no importa, la van a encontrar así, se relaciona justamente con esto, con cuántos parámetros se necesitan para indicar el movimiento. Como nosotros vamos a utilizar un único parámetro, esto lo que va a generar es una consecución de puntos alineados formando una curva. Sí, hay veces que se pueden usar más de un parámetro, no lo vamos a ver, pero se pueden usar más de un parámetro, y ahí lo que obtenemos son puntos que no están alineados, sino que forman regiones planas, como figuras geométricas, bien, regiones en el plano. Nada, esto es un detalle de conocimiento general. Bien, entonces nos van a empezar a aparecer estructuras como estas. Estas es un par de ecuaciones paramétricas. O sea, todo esto
que aparece acá, vamos a trabajar con la primera, básicamente lo que nos está dando es, nos está queriendo representar una única curva. Nos está diciendo, para esa curva, si quieren le llamamos C, para la curva C, su X varía con el tiempo de esta manera. Y su Y varía con el tiempo de esta manera. O mejor dicho, con su parámetro, varía con el tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para representar esa curva de manera visual, ¿no? Como para llegar a cuál es esa curva. Entonces, lo que podemos ir haciendo es tomando diferentes valores para el parámetro. Bien, si no se aclara nada, se supone que el parámetro t puede variar en todos los reales. Entonces, le voy asignando diferentes valores. Bien, reemplazo en estas ecuaciones y eso me va a permitir encontrar el valor de x y de y. Entonces, por ejemplo, empiezo con t igual a menos 1. Bien. Si t vale menos 1, reemplazo acá. Menos 1 más 1 me da 0. 2 por menos 1, menos 2. Más 1, menos 1. Entonces, si t vale menos 1, x vale 0 e y vale menos 1. En mi sistema cartesiano lo voy a graficar acá, como el punto 0 en x menos 1 en y. Entonces, cuando yo hago todo este proceso, ¿cuántas variables están implicadas? ¿Cuántas variables fijé su valor acá? En 3. realidad solo el tiempo fijaste vos. Después Bien. las otras las sacaste. Perfecto. Entonces, ¿cuántas variables tienen valor? Ahora, digamos, en este caso. Tienen un valor determinado. 3. 3. T, X e Y. ¿Cuál es la independiente? Es decir, ¿cuál es la que fijé yo? Digamos. T. T. Mientras que X e Y dependen de T. Es como si ahora son dependientes ambas de T. Bien. Entonces, tengo de esas tres variables, podríamos pensarlas como una dependiente y una independiente y dos dependientes. Ahora, si yo eso lo grafico, ¿cuántas veo acá? Si yo veo este gráfico, bien, acá grafiqué, lo que hice, lo grafiqué como este puntito que está ahí. ¿Cuántas de esas variables puedo observar? Si no tenés la ley, 2. Bien, X e Y. ¿De acuerdo? Si yo solamente observo en el gráfico solamente me va a dar información sobre X y sobre Y. Y no tengo manera de saber cuánto vale T ahí. ¿Bien? Lo único que estoy seguro es que para algún T, que no conozco, justo X me dio 0 e Y me dio menos 1, entonces marqué este punto. ¿Bien? Entonces, esto es algo importante. Nosotros vamos a seguir trabajando con curvas planas en un sistema bidimensional donde aparezcan X e Y, pero va a existir una tercera variable, t, ¿bien? El parámetro, que me va a ir indicando cómo van a ir apareciendo, dónde y cómo van a ir apareciendo esos puntos en el plano, pero sin poder observar esa t directamente en el gráfico. ¿De acuerdo? Esa t es invisible desde el gráfico. Bien, sigamos. Ahora lo que puedo hacer es, bueno, ya se lo spoileé. Si tomo t igual a 0, por ejemplo, acá tendría que ser 0 más 1, 1, 2 por 0 más 1, 1. Entonces el punto que le corresponde es el 1, 1. Bien, entonces marco este puntito. Voy a volver para atrás, así lo voy haciendo yo. Bien, si después en vez de 0 tomo 1, bien, voy, bueno, 2, 3. Y así puedo ir tomando diferentes puntos. Bien, diferentes valores de t, reemplazo y eso me va a ir generando diferentes puntos. Obviamente yo acá tomé estos tres valores como muy sencillos, pero podría también haber tomado números reales e intermedios. Podría haber tomado un medio, podría haber tomado raíz de 2, lo que quieran, no hay ningún problema. Ustedes pueden ir tomando esos números reales, reemplazando y eso les va a generar un cierto punto. Cuando observan esos puntos, lo que van a ver es lo que estaba expresado antes, es decir, fíjense lo que pasó acá. Ya no tengo marcado un punto, tengo marcado todos los puntos. O sea, cuando ya
analizo todos los posibles valores de t, lo que obtengo son todos estos puntos, bien, que están acá alineados en esta curva roja. Entonces, ¿qué tipo de curva es? La que obtuve con estas ecuaciones paramétricas. ¿Una recta vertical? Una recta. ¿Vertical? No, eso Perdón. es oblicua. Una recta. Una recta. Ahora, ¿qué diferencia tiene esa recta o qué información extra me da esta forma de graficar esa recta a haberla graficado, haber dicho, no sé, y es igual a 2x menos 1? Bien, fíjense que si yo hago y igual a 2x menos 1, también grafico esta recta roja. ¿Por qué o qué información nueva me da esta forma más complicada con una tercera variable de graficar la recta que esta, que es la que estábamos viendo antes, que era ahí sencillita y es la que todos queremos? ¿Cómo varía con respecto al tiempo o algo así? Bien, sí. ¿Y cómo varía? A ver, ¿qué cosas nuevas me pueden decir de este movimiento que si yo hubiera graficado esto no lo hubiera conocido? Reformulo. Yo soy una partícula, básicamente. Me pongo en la piel de una partícula que se mueve siguiendo estas ecuaciones paramétricas. ¿De acuerdo? Entonces, grafico lo que me indican estas ecuaciones paramétricas, esto que tengo acá. Ahora, también puedo graficar esto, lo que me indica esta ecuación cartesiana, que sería esta misma recta roja. Si yo soy una partícula, ¿qué información saben de mí si les doy esto? Bien, que no saben si les doy esto. ¿El tipo de curva que va a ser? No, fíjense que si ustedes ven esto, dicen, es una recta. Eso lo saben. La trayectoria en función del tiempo. Bien. Sí. Está bien. Pero ¿qué información saben ustedes? Sí, saben que, bueno, sí, es una recta en función del tiempo. ¿Cómo X, Y. varía cada eje? Ajá. Cada variable con respecto al tiempo. Bien. ¿Y cómo varían? ¿Cómo lo podrían describir en palabras? Las dos variables varían de forma lineal o algo así. Ajá. Bien. ¿No sería el sentido en el que se mueve la partícula? Bien. Fíjense que eso es nuevo. Ahora, ustedes saben que a medida que pasa el tiempo, fíjense que los puntos que yo fui obteniendo fue este y este. Bien, entonces, me estoy moviendo por esta recta, pero me estoy moviendo hacia allá. Bien, o sea, estoy recorriéndola desde acá hasta acá, hasta acá, hasta acá, y mientras me muevo hacia, digamos, arriba a la derecha. Eso antes no lo sabía, porque si yo grafico esta curva es una recta que yo no sé si la estoy recorriendo hacia allá, si la estoy recorriendo hacia allá, o si estoy haciendo esto. Porque también podría pasar, ¿no? Entonces, acá aparece algo nuevo, que es el sentido. Ahora las curvas están orientadas, tienen un sentido de recorrido que antes no lo tenían. O sea, cuando yo veía esta y igual a 2x menos 1, tenía una curva, una consecución de puntos, punto, era todo lo que sabía. Ahora puedo ver cómo recorro esos puntos. Desde dónde empiezo, por ejemplo, si yo digo que el tiempo empezó a correr en 0, entonces voy a borrar todo este enchastre, el primer punto sería este, ¿no? Entonces yo empezaría desde ahí y me movería hacia allá. Ya ahí tengo bastante más información de la que me daba solamente la ecuación cartesiana. Y también lo que ustedes estaban queriendo decirme, que está muy bien, era que también tengo cierta información sobre cómo me muevo. Por ejemplo, cada vez que pasa un segundo, supongamos, o sea, una unidad de t, los puntos están equidistantes, fíjense. Tengo este acá, este acá, este acá, este acá. Es como que voy recorriendo la misma distancia. Esa información con la ecuación cartesiana no la tengo. Entonces, por eso las ecuaciones paramétricas son más útiles para describir dinámica.
Bien, porque al incorporar esta tercera variable, la información que obtengo no es solamente en qué puntos me estoy moviendo, sino cómo me estoy moviendo en esos puntos, en qué sentido, bien, cómo los voy recorriendo, con qué velocidad, si más rápido, más lento, bien, si siempre igual o si va cambiando, si va acelerando, bien. Para eso sirven las ecuaciones paramétricas. Una pregunta. Sí. Disculpa que te interrumpa. ¿No? O sea, ¿va a ser siempre en ese sentido, o sea, digamos, de izquierda a derecha? ¿O va a depender del símbolo que tenga, el signo que tenga la ecuación que nos den? Excelente pregunta. Va a depender de las ecuaciones paramétricas. Hay veces que va a, por ejemplo, en este caso tenemos esta misma recta, ¿bien? Que se mueve hacia allá, siempre más o menos la misma velocidad en este sentido. Ahora, si acá cambiamos algo, quizás hay veces que puede llegar a cambiar la trayectoria, que ya no se mueva en esa misma recta, puede cambiar el sentido, que se mueva en esa misma recta, pero en sentido inverso, o sea, se mueva para allá. Puede moverse en el mismo sentido, pero cambiar la dinámica, entonces primero empieza más despacito y después se hace más rápido. Bien, todo depende de las ecuaciones paramétricas. ¿Y puede haber algo raro como, no sé, un salto o una asíntota o esas cosas, o ya no? Sí, claro. O sea, la trayectoria se puede transformar en una hipérbola. Bien, entonces uno ve que la partícula se va moviendo para allá y cada vez acercándose más. Sí, absolutamente puede pasar de todo. Básicamente, esto les incorpora una variable más de complejidad, ¿bien? Pero bueno, igual, tranqui, que no le vamos a dar casos súper locos, pero... De hecho, los pocos casos súper locos los van a ver acá. O sea, no lo van a tener que usar ustedes. Pero sí, a lo que voy, la respuesta es sí, pueden pasar cosas. Bien, vamos con esta. Analicemos rápidamente este ejemplo. Fíjense que acá lo que cambió directamente son las ecuaciones paramétricas, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer es ver qué le pasa a ese ejemplo. Y tengo que hacer lo mismo, ¿no? Como ir tomando diferentes valores de t, me va a dar distintos puntos. Entonces, fíjense, si tomo menos 1, acá me queda menos 1 al cubo menos 1, 2 por menos 1 al cubo menos 1, eso me da menos 3, mi puntito es este. Si t vale 0, ¿qué punto tengo que dibujar? Díganme ustedes. 0 menos 1. 0 menos 1, muy bien. Si vale 1, 1, 1. 1, 1, muy bien. Si vale 2, 8-15. 8, 15. Random, ¿no? O sea, como que veníamos ahí los tres puntitos y al siguiente no lo puedo ni dibujar. Sería como 6, 7, 8, 15, sería como por acá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo parecen estar esos puntos? Sería como la gráfica de la función cúbica, pero con corrimiento, ¿o no? Ajá, vamos a ver. Lo que pasa es que no tengo ninguno sencillo para hacer. Por ejemplo, si tomo un medio... No tengo ninguno muy sencillo para hacer. Si tomo un medio, acá me queda un octavo, un cuarto menos uno, un octavo menos 3 cuartos. Entonces me quedaría acá, más o menos. Bien. Y si sigo tomando esos puntos, si lo siguen haciendo, si siguen tomando valores y lo van graficando, se les van a alinear. Sorprendente. No nos esperábamos eso, ¿no? Teníamos acá un T cubo re violento y ahora de repente tenemos una recta otra vez. Ahora, ¿qué cambió acá con respecto a esto? Porque no es la misma ecuación paramétrica, no son las mismas ecuaciones paramétricas. ¿Qué cambios hay?
¿Cambió la trayectoria? No. No. ¿Ven? Los puntos del plano que mi partícula puede estar son los mismos, acá y acá. ¿Puede ser que se mueva más rápido? Bien, perfecto. Fíjense otra cosa, perdón, antes de ir a eso. El sentido tampoco cambió. O sea, a medida que nosotros fuimos creciendo en T, los puntos fuimos apareciendo de acá para allá, ¿no? Bueno, fue para allá. Eso. Me apareció este y este que estaba por acá arriba. Lo que cambió, muy bien, fue la dinámica, ¿no? O sea, como que antes venían, apareció este, y si sigo, van apareciendo todos aquí espaciados. Acá, este cubo lo que me hizo es que, bueno, apareció después este, pero cuando pasó una unidad de T más, ya pasamos a esto. Y si pasa una más, o sea, si pasamos a T igual a 3, acá me queda 27,53, o sea, no puedo no se me va la pantalla directamente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá lo que me está diciendo es que está recorriendo la misma trayectoria en el mismo sentido, pero lo que cambia es la dinámica, se está moviendo distinto. Bien, primero empieza más despacito, pero después acelera, se va moviendo cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Bien, entonces ahí tienen un ejemplo de cómo las ecuaciones paramétricas pueden dar, incluso con la misma trayectoria y el mismo sentido, información distinta sobre la dinámica. Y si hacen lo mismo con esta, miren esta, qué vellosidad, estas ecuaciones paramétricas con el coseno de pi por t y 2 cosenos de pi por t menos 1. Si hacen lo mismo que vinimos haciendo, bien, a decir, bueno, para menos 1, hago la cuentita, me da menos 1 menos 3, para 0, esto, a ver, ¿cuánto da para 0? Para 0 es fácil. Si t vale 0, ¿cuánto valen x y y? 0 menos 1. No. El coseno 1. X1. 1, bien. 1, 1, ¿no? Porque 0 por pi me da 0, coseno de 0 es 1. Entonces, acá también me da 1, 2 por 1 menos 1, 1. Entonces me da este punto de acá. Bien, si van haciendo esta cuentita en este caso, lo que van a ver es que van a ir obteniendo puntos en la misma recta que tenemos acá. Bien, ahora, no en toda la recta. Los dos cosenos, ¿se acuerdan que son oscilantes? O sea que este coseno no me va a dar cualquier valor de imagen. Cuando yo vaya reemplazando diferentes valores de t, no voy a poder obtener 7 menos 39, 4, 0. ¿Bien? El coseno siempre oscilaba entre qué valores. Entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Entonces, como el coseno me va a arrojar valores entre menos 1 y 1, x va a estar entre menos 1 y 1. ¿Bien? Fíjense qué es lo que pasa. Está entre menos 1 de x y 1. Bien, y eso, ¿se acuerdan que crecía y decrecía? Bien, que era el comportamiento de las trigonométricas periódicas. Entonces, básicamente yo lo que voy a ver es que la partícula va a ir hacia allá, taca, 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 va a llegar acá y después volver para acá, taca, 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 taca. Y después va a volver para allá, taca, 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 y así. Entonces lo que va a hacer es movimiento en la misma trayectoria, bueno, no es la misma trayectoria, pero en un segmento sobre la misma recta que antes, pero oscilante. ¿De acuerdo? O sea, loquísimo. En definitiva, las ecuaciones paramétricas, más allá que me dan información sobre la trayectoria, sobre que esto es una recta, esta recta, o este segmento de recta, que todas tienen de hecho la misma ley, en la misma ecuación cartesiana, porque prácticamente tienen la misma ordenada del origen y pendiente, si quieren pensarlo así. Lo que me da las ecuaciones paramétricas es información sobre cómo se mueven, cómo se recorren esas curvas. ¿Bien? Y de acá puedo tener variedades infinitas. ¿Bien?
En el último caso dijiste que hace la misma trayectoria siempre, pero oscila en esa. Claro. Bien, pues vayan probándolo. Toman diferentes valores de t, bien, y van a ir viendo que van a pasar de este punto, después va a ir por acá, por acá, por acá, por acá, va a llegar acá, y después va a empezar a volver. Y va a llegar acá, y después va a empezar a volver. Bien, porque básicamente las dos funciones trigonométricas van a oscilar entre -1 y 1. Entonces, tanto la x como la y van a oscilar entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Bien? Pruébenlo. Por favor, jueguen con esto. Es, entre comillas, divertido. Pero también para que no me crean. O sea, para que lo hagan y para que vean cómo funciona. Hay tutoriales. Creo que nosotros tenemos uno. Fíjense en nuestro canal de YouTube. Hay un tutorial para trabajar con funciones vectoriales en GeoGebra. Bien, entonces pueden poner esto en GeoGebra y ver cómo se va moviendo la partícula a tiempo real. Bueno, entonces, conclusiones de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, las ecuaciones paramétricas nos van a dar curvas planas, van a ser una forma de caracterizar y describir curvas planas, igual que las ecuaciones cartesianas. ¿Bien? Pero que se recorren en un determinado sentido. Acá aparece, bien, la idea de sentido, que antes no. Antes la curva era la curva, la trayectoria era esta recta, punto. Ahora nos incorpora esta idea de la recta se recorre hacia allá, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde sea. Bien. Entonces a estas curvas le vamos a llamar curvas paramétricas o curvas orientadas. Por otro lado, una misma curva puede tener, hasta una misma curva paramétrica, puede tener infinitas parametrizaciones posibles. Fíjense que nos pasó más que nada con esta y esta, que nos generaba la misma curva, ¿bien? La misma recta, incluso recorrida en el mismo sentido, con distinta dinámica, pero con el mismo sentido. Bien, entonces uno puede, para la misma curva, encontrar infinitas, de hecho, no solo dos, infinitas parametrizaciones. Una parametrización es esto, es pensarla como una ecuación paramétrica. Y ahora, la forma algebraica de las ecuaciones paramétricas no se relaciona tan claramente con la forma. ¿Bien? ¿Y a qué voy con esto? Que si yo les digo y igual a 3x menos 7, y les digo, ¿qué forma tiene la curva asociada a esa ecuación? Ustedes van a decir, es una recta. Bien, ya lo veo desde acá, como pendiente, ordenada al origen, ya más o menos lo relaciono con una función lineal. Ahora, si yo les digo, ¿qué forma tiene la curva asociada a estas ecuaciones paramétricas? Como muchos se van a poner a llorar, ¿no? Es como no es tan fácil ver directamente a partir de acá qué curva obtenemos. Profe, Sí, eso me puedo dar cuenta fijándome en X, porque ponele ahí, en la segunda creo que era, que teníamos t al cubo, yo como X me queda igual que, o sea, que la variable en t, nada más que Ujú. multiplicada por 2, ahí como que yo puedo reemplazar t al cubo por X. Excelente. Bien, pero fíjate, a ver, no sé si compañeros entendieron, pero lo que me están diciendo es, como X es t cubo, yo esto lo puedo pensar como 2 por, y en vez de escribir t cubo, escribo X, ¿no? Total, es lo mismo. Entonces, tengo esta estructura y esto es una recta, básicamente esto es una ecuación relacionada con una recta. Entonces digo, listo, la curva asociada a esta ecuación paramétrica es una recta. ¿Bien? Pero fíjense lo siguiente, para saber qué forma tiene, ustedes la llevaron, la pasaron a la cartesiana. ¿Bien? O sea, con las paramétricas no pudieron hacerlo directamente. Tuvieron que transformarla, eliminar el parámetro. Fíjense que acá ya t no aparece. Eliminar ese parámetro para, con la ecuación cartesiana, decir, es una recta. ¿Bien? Entonces, por eso las ecuaciones cartesianas son útiles. Así como las paramétricas son útiles porque nos dan información sobre dinámica, sobre sentido y sobre un montón de cosas, las cartesianas también son útiles. Ojo, no la estamos discriminando. Son útiles porque nos sirven para saber la forma de esa curva, que no es poco.
Bien. Otra cuestión que acá no apareció, acá los parámetros siempre los consideramos como que se podían desplazar por todos los números reales, es que podemos restringir su intervalo de definición. Por ejemplo, yo puedo pensar esta misma, ¿bien? Es esta que graficamos al principio, ¿se acuerdan? Que es la recta directamente en sentido hacia arriba a la derecha. Pero ahora, en vez de pensar t reales, o sea que t puede variar en cualquier número real, puede variar entre 0 y 2. ¿Bien? Solamente entre 0 y 2. Entonces, ¿qué se imaginan obtener ahí? ¿Qué forma, qué curva obtendrían con esta ecuación paramétrica que tenemos acá? Una lineal, Intuitivamente. Sí, pero ¿obtendrían una recta? un segmento. Un segmento, perfecto. Bien, o sea, ahí tendrían, los puntos estarían incluidos dentro de la misma recta que habíamos trabajado antes, pero no serían todos esos puntos. Serían solo algunos, con un punto inicial y un punto final. Entonces lo que obtendríamos ahí sería un segmentito de recta. Si en vez de entre 0 y 2 sería entre 0 y más infinito, por ejemplo, o serían como los reales positivos, ¿qué obtendrían? ¿Qué curva? Una semirrecta. Una semirrecta, ¿de acuerdo? O sea, tendría un punto inicial. Bien, vamos a poner sub 0. Tendrían un punto inicial, pero no un punto final. Entonces estos lo recorrerían hacia allá, hacia el infinito y más allá. Bien. Ahora, todo lindo. Pero ¿cómo parametrizamos eso? Porque hasta ahora veníamos parametrizando estas rectitas y cosas así. ¿Cómo corno parametrizamos una circunferencia? Punto. Y ahí termina la diapositiva. Entonces, lo que voy a comentarles un poco ahora son técnicas de parametrización. Es decir, ¿cómo hago para, a partir de conocer la ecuación cartesiana, ¿bien? O directamente la curva, ¿cómo hago para parametrizarla? Es decir, para expresar eso con ecuaciones paramétricas. Entonces, hay diferentes estrategias, les voy a presentar las que más van a usar. La primera, y para mí que una de las más sencillas, es que es aquella que van a poder utilizar cuando esa curva que ustedes están queriendo parametrizar, la pueden pensar como la gráfica de una función. Es decir, pasa la prueba de la recta vertical, todo. Es como si fuera la gráfica de una función. Por ejemplo, quiero parametrizar esa curva en ese sentido. Bien, es decir, quiero generar ecuaciones paramétricas para esta curva, bien, recorrida en el sentido que está mostrado, o sea, hacia allá. Ustedes dicen, bueno, a ver, horror. Lo único que conozco de esa curva, que ya la habíamos visto hace un rato, era que y es igual a coseno de x cuadrado, ¿no? O sea, la conocen como, la pueden pensar como la gráfica de una función, de esa función, coseno de x cuadrado. ¿Cómo hago para parametrizar eso? Yo lo que necesitaría ahí sería encontrar x en función de t e y en función de t. Entonces, como ya tengo la y despejada en función de la x, ya la puedo pensar en forma explícita. Lo que hago es muy sencillo. Digo, bueno, entonces a x la voy a igualar con el parámetro t. ¿Bien? Y ahí, que era coseno de x cuadrado, ahora le voy a poner coseno de t cuadrado. Punto. ¿Bien? O sea, muy sencillo. Si yo lo puedo pensar como una función, si esto cumple, digamos, la prueba de la recta vertical y todo, y se está recorriendo de izquierda a derecha, igualo la variable independiente al parámetro y a la otra, que es la que está despejada, le reemplazo la x por la t, o la y por la t. Entonces, esta es la que todos amamos porque es como buenísimo, perfecto. Ya está, muy rápido. Ahora, ¿qué pasa si la tengo que recorrer en sentido inverso? Bien, entonces, ahí lo que se suele hacer es, en vez de reemplazar, o sea, uno la piensa en el sentido de izquierda a derecha, acá arriba, y lo que hace es, para que cambie el sentido,
en vez de trabajar con el parámetro, trabajamos con su opuesto. Entonces, en vez de reemplazar x por t, reemplazamos x por menos t. ¿Bien? En todos. Entonces, en la primera, en vez de trabajar con t, trabajamos con menos t. Y en la segunda ecuación paramétrica, en vez de pensar el coseno de t cuadrado, pensamos el coseno de menos t, entre paréntesis, al cuadrado. Que justo me da t cuadrado, porque bueno, puedo distribuir, se anula, no importa. Bien, pero esa es la estrategia para ver cómo cambiar el sentido de recorrido de las curvas. Esta es la que, la sencilla, la directa, se usa cuando el sentido va en el sentido creciente de las x. Bien, y esta cuando va en el sentido decreciente de las x. De las x o de la variable cartesiana que están trabajando. Acá seguimos con x porque es lo trivial, lo tradicional. Bien. Punto. Esa no tenemos mucho lío. ¿Cómo parametrizamos rectas? Las rectas las podemos parametrizar de varias maneras. Una es siguiendo como el caso A, pensándolo como una función lineal y listo. O sea, lo parametrizamos como acabamos de ver. Ahora, hay otra manera de parametrizar rectas que suele ser muy útil y aunque al principio dice que molesto esto, pero después suele ser bastante fácil de hacer. Bueno, una es la que les acabo de decir, ¿no? La pienso como una función. Acá tengo esta recta. Digo, la puedo pensar como la función 2x más 2. Entonces parametrizo x igual a t y igual a 2t más 2 y se terminó. Bien, lo mismo si va en el sentido opuesto. En vez de t pongo menos t, en vez de 2t más 2 pongo 2 por menos t más 2. Bien, nada nuevo, esto es lo mismo que hicimos antes. Ahora, otra forma que tengo de hacerlo es fijándome en un punto de paso y un vector paralelo a esa recta. Bien, entonces, yo lo que tengo que tomar es cualquier punto de paso de la misma. Acá, por ejemplo, está tomado el menos 1, 0. Bien. Podría haber tomado, no sé, el 0, 2, podría haber tomado el menos 2, menos 2, el que ustedes quieran, eso es indistinto. Y un vector paralelo a la misma, cualquier vector paralelo, pero lo importante es que mantenga el sentido de la recta. Bien, es decir, que si la recta se está recorriendo hacia allá, tome un vector paralelo que vaya en ese sentido, no en el sentido opuesto. Por ejemplo, y ahí también pueden tomar cualquiera, ¿eh? Acá, en esta, el que grafiqué ahí es el vector que va desde acá hasta acá. ¿No? Entonces, ese vector es el 1, 2. Bien. Entonces, ustedes lo que buscan es eso, un punto de paso y un vector paralelo. Y la parametrización se arma de esta manera. Se pone las coordenadas del punto de paso en orden x, y, más las componentes del vector paralelo multiplicando t. Bien, entonces, si ya a ojo pueden verlo, lo hacen al toque. Dicen, bueno, coordenadas del punto de paso, menos 1, 0. Bien, en orden, x menos 1 y 0. Y componentes del vector paralelo, 1, 2. Bien, y ahí lo que tienen, esto es una parametrización de esa recta. Bien, con t perteneciente a los reales. Bien, es una forma, es una estrategia. Pueden usar cualquiera de las dos, es lo mismo. Pueden usar esta, que es pensarla como una función lineal, o pueden usar esta con el punto de paso y el vector paralelo. La de arriba suele ser bastante útil cuando las rectas están recorridas en este sentido, ¿no? Como para allá. Cuando están recorridas en el sentido opuesto, ahí medio como que se confunden, hacen cosas media raras con la menos t y estas cuestiones algebraicas, entonces ahí suele ser más sencillo utilizar la otra. Bien. Por ejemplo, a ver, díganme en esta que está acá abajo.
¿Qué punto de paso les gustaría usar para parametrizar esta recta? -1 o 2 parecen los más cómodos. El -1, ¿eh? Ah, el vector, me estás diciendo vos. Claro, o sea, -1 en X y 2 en Y. Bien, el vector podríamos trabajar con este, que es el -1, 2. ¿Y punto de paso? Un punto de paso es un punto cualquiera de la recta, ¿eh? No tiene más que eso. 0,2. 0,2, perfecto, este. ¿Cómo no? Bien, entonces, ¿cuál sería la parametrización de esa recta? X igual a 0 más menos 1 por t, ¿puede ser? Bien. Excelente. ¿Y? Dos t. 2 más 2t. 2 más. Punto. Bien. Punto de paso, vector paralelo. Punto de paso está acá. Vector paralelo está acá. Bien. Lo mismo. Fíjense que yo ahí usé el mismo vector, -1, -2. Bien. Pero cambié, digamos, el punto, elegí otro. Elegí el mismo que tenía arriba. Lo mismo, cualquiera de los dos está perfecto. Ahora, cuando uno parametriza, en vez de una recta completa, parametriza un segmento de recta, las cosas se complican un poco. No mucho, pero se complican un poco. ¿Por qué? Porque si yo lo parametrizo de la manera usual, o sea, esta la pienso como una función lineal y lo parametrizo, cuando tengo que ir hacia, o sea, tengo que expresar, o sea, si yo solamente dejo esto, lo que estaría expresando es la recta completa. Pero yo ahora lo que quiero es limitar esto a un segmento. ¿Bien? Entonces lo que tengo que hacer es restringir t. ¿Bien? O sea, t tiene que ser entre un valor y un valor, que me dé el punto inicial y el punto final. Entonces ahí el problema que tengo es que tengo que poner a ver qué valor de t es aquel que cuando yo lo reemplazo acá obtengo el punto inicial. ¿Y cuál es el que cuando yo reemplazo acá obtengo el punto final? ¿De acuerdo? Entonces eso suele ser un poco molesto, tenemos que hacer cuentitas, después, bueno, es propenso a error. ¿De acuerdo? En este caso es el -2, 0. Fíjense que si yo reemplazo t por -2, acá me queda -2, acá me queda -2 también. Entonces estoy trabajando en este punto que es mi punto inicial. Y después 0 como el punto final. Ahora, hay otra técnica para hacer eso. Bien, que se las quiero comentar porque para mí es mucho más fácil que hacer esto y les simplifica un montón la vida. Que no es más que lo que ya vimos, pero es como un corolario, ¿no? Una pequeña consecuencia que les simplifica un poquito la vida. ¿Qué es? Trabajar, cuando estamos trabajando con un segmento, con el punto de paso como el punto inicial. ¿De acuerdo? Entonces, en este segmento yo trabajaría con este punto que tengo acá. Ese sería el punto de paso que elijo. Y como vector paralelo, el que se llama el vector total. Es decir, trabajo con todo el segmento, digamos, como si fuera un vector. Entonces acá, ese vector sería el 2, 4. Me muevo 2 en X y 4 en Y. Bien.
Entonces, básicamente, con eso puedo expresar mi parametrización. El punto de paso, -2, -2, y mi vector paralelo, el 2, 4. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Que si ustedes lo hacen así, siempre el intervalo de variación de t del parámetro siempre va a ser 0, 1. Bien, lo cual tiene sentido, porque fíjense lo siguiente, si t vale 0, estos dos términos se anulan y me queda el punto inicial. Y si t vale 1, al punto inicial le estoy sumando la variación total, entonces lo estoy llevando hacia el punto final. Bien, esto es una forma muy sencilla de parametrizar segmentos de recta, solamente necesitamos ver el punto inicial y el vector inicial final, digamos. Y es muy útil cuando además necesitamos que t varíe en un intervalo con números sencillos. ¿Bien? Porque a veces que t varíe entre -3 séptimos y 4 onceavos, después nos complica la vida para hacer cálculos. En cambio acá 0 y 1 suelen ser números sencillos para trabajar. ¿De acuerdo? Es una técnica que pueden usarla, como no, es lo mismo. No es obligatoria, pero pueden usarla. Y acá tienen el ejemplo para el otro lado. Acá, si ese mismo segmento lo estaríamos parametrizando en sentido opuesto, utilizaríamos este como punto inicial y el vector total sería este, el -2, -4. Nada, se los dejo para que lo vean. Y por último, y los dejo de molestar hoy, ¿cómo parametrizamos cónicas? ¿Cómo parametrizamos circunferencias? ¿Y cómo parametrizamos elipses? ¿Bien? Acá ya no es tan sencillo como las anteriores, porque como recordarán, no podemos pensar las circunferencias y elipses como funciones, entonces no podemos pensarlas como una f de x, como antes. Tiene una parametrización particular. Bien, las circunferencias se parametrizan de esta manera, siempre y cuando sean recorridas en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Si están recorridas en sentido antihorario, la parametrización es esta. X es R, que es el radio, por el coseno de t. Y es R por el seno de t. ¿De acuerdo? Entonces, X va a ir variando como el coseno y como el seno, y eso va a ir indicándonos, generando los puntos de la circunferencia. Con el parámetro entre 0 y 2pi. Bien, esto lo que a mí me permite hacer es una vuelta. Si quisiera que dé más vueltas, esto obviamente va a incrementarse. Y si pongo t perteneciente a los reales, seguiría girando indefinidamente en sentido antihorario alrededor de esa circunferencia. Bien, este r lo vamos a tener que reemplazar por el valor del radio correspondiente a cada circunferencia con la que estemos trabajando, obviamente. Por ejemplo, la que está ahí graficada es esa. 3 coseno de t, 3 seno de t. ¿Qué pasa si tengo que parametrizar una circunferencia en sentido horario? Es decir, que cambia el sentido. ¿Bien? Acá se puede usar la técnica del -t, pero es complicada, suele complicar bastante los cálculos. Entonces lo que solemos hacer es intercambiar seno y coseno. Si ahora con x escribimos el seno y con y el coseno, cambia el sentido de recorrido. Bien, y ahí se recorre en sentido antihorario. Por ejemplo, la que está ahí es esa. Obviamente, si yo quiero, por ejemplo, en vez de recorrer toda la circunferencia, recorrer la mitad, acá en vez de entre 0 y 2pi, será entre 0 y pi. Si quiero recorrer un cuarto, entre 0 y pi sobre 2, y así, obviamente. Tengo que fijarme también en qué punto comienza, qué punto termina. Todo eso igual que antes. Pero esta es la estructura de parametrización. Profe, Sí. ¿podrías volver un segundo a la diapo anterior? ¿A la de circunferencia o a la de segmento de recta? A la de segmento. Sí. A la B creo que es. Esa. Gracias. Está bien. Paso. Bien. ¿Y cómo parametrizo elipses? Muy hermosamente similar, por suerte. Lo voy a poner rápido para analizarlo.
Fíjense que es muy parecido al anterior. Si es en sentido antihorario, aparece coseno, seno, y si es en horario seno, coseno, lo mismo que antes. Lo único que cambia realmente, es esto. Que ahí ya no vamos a poner el radio, sino vamos a poner los semiejes. ¿Bien? Entonces, el semieje en X va a aparecer acá y el semieje en Y va a aparecer acá. Por ejemplo, en este caso, 3 coseno y seno, porque tenemos un semieje de 3 en X y un semieje de 1 en Y. ¿De acuerdo? Profe, ¿podría Sí. repetir de nuevo lo de elipse? Me mareé. Ah, sí, perdón. Quizás yo lo dije un poco muy rápido. Es igual a lo de circunferencia. ¿De acuerdo? Es la misma manera. Solamente que en vez de poner el radio, antes en circunferencia que poníamos el radio, acá no tenemos radio. Tenemos un semieje para X y un semieje para Y. O sea, sería, por ejemplo, en este caso 3 para X y 1 para Y. Esos son los valores que van aquí, ¿no? O sea, el valor del semieje para X es lo que reemplazo acá, y el semieje para Y es lo que reemplazo acá. Entonces, fíjense que esta es la que tengo graficada acá. Como es una elipse recorrida en sentido antihorario, es coseno-seno, y reemplazo A y B por sus correspondientes semiejes, 3 y 1. Listo, gracias. De nada. Bien, y ahí tienen como un mini compendio de parametrización de diferentes curvitas que lo vamos a necesitar para el trabajo. Punto. Y acá termino. Nada, lo vemos la clase que viene. ¿De acuerdo? Más o menos, lo que vimos hoy es un poco cómo trabajar con curvas. Con la cartesiana o con la forma paramétrica. Bien, con las ventajas y desventajas de cada una. Eso es lo que me interesa que se lleven de la clase de hoy.